Seguimos con este caso donde Olga está demandando a Jorge por la suma de $100.000 por daños y perjuicios cuando este ocasionó la muerte de su esposa. Aquí está Arisleida, ¿no? Sí. ¿Y tú eres quién? ¿La esposa de Jorge? Sí, la esposa de él. Ok. Bueno, doctora, yo vine aquí a defender a mi esposo. Porque esa es una descarada. Porque mi esposo no le ha dicho que él le dieron por lo... Él me lo se dijo. lo tumbó y no, ya no funciona. Ni y él me lo dijo. Ni fa. ¿Se lo tiene merecido, doctora? No hace nada, permiso. Merecido. Permiso. Entonces, ella era que quería todo. Ella era que quería todo. Ella era la que quería todo. Todo, sí. Ella quería estar con él. Ella me decía a mí que él le gustaba como yo lo hacía con él, porque ella brechaba. Entonces que tenía esa fantasía con él. Doctora, todo se hizo. Ahora, pero tú le tapaste la boca a ella. Tú la tenías tapada la boca. Estaban impuestas a jugar así. Entre los dos jugaban le así. violaron. O sea, esto era todo parte del juego de ustedes. Ella y yo jugaban así. Ajá. Todos, estamos impuestos a eso, a jugar así. Siempre jugaban así, que tú la tapabas, la aguantabas. Siempre, todo. Esos juegos de... Sí, era así. Y Sí, lo que pasó entre ellos era de mutuo nunca había acuerdo de los dos. violación de parte del hombre. De mutuo acuerdo de los ellos. dos, sí, porque ella le gustaba. Ella me provocaba. Ok, ¿cómo es la relación ahora que ha pasado todo esto? Bueno, la relación ahora, después que ella llegó, mire, la tratamos, después del caso, la tratábamos bien a ella. Le damos comida, le damos casa a Doctora, su niña. me tienen de esclava sexual. No paga nada. Sigue Después, permiso, Ajá, y después... permiso. ¿Y? Después que pasó todo, a ella yo nunca le he tocado. Ay, Después de eso nunca le he tocado, después que pasó eso. Porque la dejamos tranquila, todos tenemos doctora, pena no me por han lo que dejado pasó. tranquila, doctora. Permiso. Doctora, no me han dejado tranquila. Permiso. No me han dejado tranquila. Ellos pretenden de que yo sea la esclava sexual de los dos. ¿Pero cómo que esclava sexual de los dos? Doctora, se entran a mi pieza, a mi apartamento, y entre los dos intentan violarme, que ellos dicen que de alguna manera yo les tengo que pagar. ¿Tú tienes evidencia de lo que tú Yo estás tengo hablando? evidencia, doctora, No donde se le yo, puede pagar, donde no se le yo puede soy pagar, víctima no de se le ellos puede dos. pagar, ¿no? Yo Ok, soy víctima de ellos dos. Momentito, déjeme ver la evidencia, señor director. Chica, ¿cuándo vas a pagarme lo que me debes? Los 3 meses de renta que no debes, mamita. No, me toca ahí, mamá, quítale el sol. Dale, cállate, que usted no termina esto, no termina esto, no, tiene que pagar, mamita, goza, mamita, Tú lo que eres, no hay carada. Oye, Arisleida, ven para acá. Arisleida. Oye, Roberto, por Dios. Tú lo que no hay carada. Doctora. Una descarada. Doctora. Qué barbaridad, señores. Esto no lo van a poder ver ustedes. Doctora, ¿eso no es intento de violación? Bueno, ok, un momento. Ok, ya estoy viendo. Ya. Ok. Yo no puedo determinar por esas imágenes si tú estás jugando Está gozando, o de realmente doctora, está estás gozando. sufriendo. Doctora, yo soy una víctima de ellos dos. Víctima soy yo, usted. Pasemos a los expertos a ver si me alumbran. Al licenciado Williams Lucena, Víctima sexólogo, soy a la abogada Lisette Sierra y a la doctora Vivian González. Porque es que yo no sé qué está pasando aquí. Gozando. Hablemos un poco primero de este tipo de sexo con pistolas y armas blancas y este tipo de relación sexual. Sí, están agrupadas dentro de lo que se llama el BDSM, que es el bondaje, dominación, sumisión, sadismo, masoquismo. Lo que es importante determinar acá que son prácticas eróticas, pero donde hay un código importante que es la sensatez, la seguridad y que hay un consentment entre las personas que están participando en este tipo de prácticas, ¿ok? Hay que escuchar la parte, tanto la parte dominante como la parte sumisa. Hay un acuerdo de que el dominante tiene que proteger incluso a la sumisa por un determinado código que va entre ellos mismos, ¿ok? Lo que sí veo aquí en esta parte es que ellos... No, el código que ellos tenían de la no penetración de parte de la figura masculina se rompió. Pero se rompió porque había un consentimiento implícito que le estaba dando la demandante al demandado
pero es un lenguaje no verbal. Lo que importa, lo que determina entre ese tipo de prácticas es el lenguaje verbal. De hecho, el código es expresado, no puede ser a través del movimiento. Entonces, si ella en una manera u otra lo estaba seduciendo como parte del mismo juego, no tiene validez el hecho de que él haya entrado y la haya penetrado. Entonces, imagino que los mudos no pueden tener sexo en grupo, ¿verdad, licenciado? Porque no pueden decir, no pueden verbalmente expresar lo que... Es importante. O lo pueden habría escribir, que ¿no? verlo. Pero claro, que escribir Habría en un que momento verlo. como ese puede ser antiproductivo. Bueno. Tendrán otra señal. Es válido. Entonces, ¿usted considera que, por ejemplo, en este caso hubo una violación? Totalmente. ¿Y usted también, Yo doctora? considero exactamente, se violó un código que se estableció y era el código de seguridad en realidad. Y una vez que se viola eso, pues entonces ya no hay confianza. Pero lo más importante para mí entender... Ahora, la policía no lo pensó de esa manera. A la policía le importó 3 pepinos el código de ellos. Ese código secreto de respeto de los swingers a la policía no le interesó. Porque, doctora Sierra, a él le desestimaron los cargos. Yo estoy totalmente de desacuerdo con con mucho respeto a los dos doctores, porque cuando uno se somete a algo así, es muy difícil comprobar algo de lo contrario. A mi juicio, ella estaba gozando y lo dijo. Lo dijo. Pero doctora, Así que la persona violada... Hay algo importante, muchas veces, en la mayoría de los casos que las personas han sido violadas, hay personas que han tenido el placer, porque es una parte anatómica, es una zona de disfrute, pero va en contra de la voluntad de la persona. Y eso es considerado y continúa siendo una violación, aunque la persona haya disfrutado. Hay tantas ocasiones donde la persona quizás no tuvo la intención en el momento de tener intimidades, pero cambia de opinión. Por eso Pero la policía aún no sí pudo haya haberlo cambiado, hecho de pero esa estaba forma. la otra pareja que también estaba expuesta, estaba participando y sí había un código de entendimiento entre ellos. O sea, la otra pareja, Sí. la muerta en este momento, ella lo sabía. Pero la muerte no puede ella dar autorización, es ella. Y si ella estaba de alguna forma diciéndole a él físicamente Todo lo que se hace en Pero contra era de la una acción voluntad que y estaba violación. compartida. Pero eso es parte del juego. Era una Decisión acción del caso. compartida. Mire, señores, el que escoge participar en este esquema de vida, los adultos que escogen vivir en este esquema de vida, y que se imponen estas reglas entre ellos, que ellos voluntariamente cumplen, bueno, genial, los que les guste hacer eso. Este señor me dijo algo a mí que me quedé así, y es verdad. Él dice, en el sexo algunas veces se pierde la cabeza. Y en el sexo de este tipo, porque ellos no me están contando a mí, pero yo estoy segura que dentro de todas estas fiestecitas que ellos hacían, había otras sustancias que eran no solamente el amor y el deseo físico. Aquí habían miles de otras sustancias. Si tú eres un adulto y te metes en eso y participas en eso, y ese es el estilo de cosas que te gusta, qué sé yo, tú sabes el riesgo que hay. Ella sabía que su pareja era una mujer posesiva, celosísima, violenta, Bien y violenta. además que estaba armada. Bien violenta. Y que tenía estas armas todo el tiempo. Y yo lo veo clarísimo. Yo lo veo igual que lo vio la policía. Para mí, esto fue defensa propia. Defensa porque propia, después de esa todos esos cuchillazos y 7 tiros, etcétera, etcétera, esto fue defensa Dentro de mi casa, propia. en mi propiedad. Jueguen o no jueguen ellos. Te niego la demanda en su totalidad una loca, y te deseo una buena loca. suerte. No. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias por acompañarnos.